KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. 6:35 de la mañana, vamos a continuar con más este análisis internacional y quizás una de las noticias también a aquellos que les gusta el deporte, ingeniero y Fernando, es la salida de Messi del Barcelona Fútbol Club. Buenos días, Fernando, bienvenido. Buenos días, José, ingeniero. Como siempre, esa es la noticia del día. Todas las portadas del mundo hoy pues dan fe de esa salida de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona, club del cual estaba relacionado desde que tenía 15 años. Así que ya pues, cerca de 20 años de relación entre él, la Pulga, y el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde va? ¿Y cómo va a afectar esto el mercado, el cierre del llamado mercado de verano? Porque se rumorea que posiblemente aparque en el Paris Saint-Germain. Entonces, ¿qué va a pasar con Mbappé? Y el otro culebrón del verano, que es la posible llegada del el Nobel astro francés al Real Madrid. Así que interesante se pone el mercado de verano que cierra el 31 de agosto en Europa. Ingeniero Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis. Buenos días. Muchas cosas que contarle. Hoy es viernes, aunque usted no esté pensando, hoy es viernes. Fernando, le voy a dar una noticia a usted que le gusta el vino. Hay un estudio que dice que el ácido tanino, contenido en el vino y en las uvas particularmente, pero también en el plátano, en las verduras, en el té. Dice que el tanino tiene unos polifenoles que inhiben la reproducción del virus SARS-CoV-2. Un estudio que está realizando un biólogo molecular en Taiwán, Ho Chi Wen, de Taiwán, demuestra cómo el tanino y particularmente estos polifenoles actúan para inhibir la reproducción del virus y la entrada del virus en sus células y no se puede reproducir. Importante, bueno, por si acaso usted tome un par de copitas de vino, hoy es viernes. Hágalo con bueno, su casa. Un poquito, ¿no? Es que bajo esa teoría, algunos seríamos inmortales. Bueno, pero es una buena noticia para compartir. Fernando, yo quisiera que si pudiéramos tener primero la data del COVID mundial y la data del COVID en los Estados Unidos, en Colombia y en Costa Rica y Colombia en particular. La ministra y vicepresidenta de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y Diego Molano, ministro de Defensa, se encuentran en Panamá, va rumbo ahora más tarde a Darín a una reunión. Ahora le hablo quiénes son estos dos representantes del gobierno que se van a entrevistar directamente con nuestra ministra de Relaciones Exteriores y nuestro ministro de Seguridad. Fernando tiene los números allí para que nos compartan. Empezamos con los Estados Unidos. Hoy amanece con 5.965.639 casos activos. Atención, porque el epicentro norteamericano es el estado de la Florida. Pues ayer tuvo 20.133 nuevos casos con 84 fallecidos. Nos vamos un poquito más abajo porque Cuba también está pues, llevando una batalla frontal contra el COVID. Cuba amanece hoy con 45.688 casos activos. Ayer tuvo 8.399 casos con 93 fallecidos. Vamos hasta Costa Rica. Costa Rica hoy amanece con 74.127 casos activos. Ayer tuvo 3.622 nuevos casos con 38 fallecidos. Ya la cifra de fallecidos en Costa Rica es de 5.108. Y Colombia, 75.035 casos activos. Ayer 6.540 nuevos casos con 204 fallecidos. Colombia lamenta hoy 121.899 fallecidos totales. ¿Por qué es importante poner esto en contexto? Porque el COVID en su variante Delta en los Estados Unidos está provocando una especie de cuarta ola en Estados Unidos que afecta fundamentalmente, como decía Fernando, y más temprano José Luis, a los estados de la Florida y Texas, que juntos representan 1/3 de los nuevos casos positivos que están surgiendo en esa nación, que en estos días ha llegado a 100.000, cuando hace 2 semanas apenas llegaban a 9.000, a 10.000 los casos positivos. De manera que hay una nueva rebrote en los Estados Unidos, particularmente vinculado
a esta variante Delta, que ya es responsable del 89, entre el 85 y 90% de todos los casos positivos de los Estados Unidos están ocasionados por esta variante Delta. Esta es una información que debemos manejar porque el Delta ya está presente en Bogotá, está presente en Costa Rica, que al no mantener sus medidas de cuarentena en su verdadero nivel, está experimentando una fuerte rebrote que no ha podido controlar. Fíjense que los casos positivos activos de ellos están en 74.000, los nuestros vienen a la baja en 11.463, estábamos en 3,3, hemos bajado a 2,6, lo cual es una buena noticia. Pero ahora le comparto un poco más sobre esto. ¿Por qué le quería traer esto? Porque hay una discusión en los Estados Unidos, un debate que se ha tornado un debate hostil entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y varios gobernadores republicanos de ese gran país de los Estados Unidos. Particularmente entre el presidente y el gobernador de la Florida, que ayer, en un tono poco respetuoso, diría yo, de su gente, más con un carácter de ganar ventajas políticas, y no hay nada peor que intentar mezclar la situación del COVID con la política. Eso es una química brutalmente peligrosa y que ha puesto a los Estados Unidos a tener cerca de 90 millones de personas no vacunadas. Bien. Este gobernador de Florida, DeSantis, dijo que él no iba a permitir que se violaran los derechos humanos o la libertad de sus condados, exigiéndole el uso de la mascarilla, sobre todo a los niños. Pero uno se pregunta, ¿este señor DeSantis se habrá puesto a pensar de verdad en qué se violenta la libertad de los niños si la intención de esto es protegerlo? A ver. Entonces él quiere parecer más duro que Donald Trump para competir o en su reelección, que ya va perdiendo de gobernador, o ser el candidato del 2024. Para eso necesita destronar a Trump, que ya comienza a reflejarse en las encuestas un desgaste de la posición del presidente Trump. Pero esta situación lo que ha hecho es llevar un conflicto a lo interno del Partido Republicano. Porque fíjese lo que dijo Fernando José Luis, el gobernador de Arkansas. Dijo que él impulsaba, primero que él se sentía responsable de haber vetado el uso de mascarillas y que frente al rebrote de Delta, que ha dado un golpe tremendo al estado de Arkansas, él recomendaba el uso de la mascarilla y decía que había sido un gran error de parte de republicanos. El ex gobernador de Ohio también criticó a DeSantis por su posición. Este debate que lleva a politizar una cosa, y fíjese para que usted entienda, yo no veo estos republicanos como que no han pensado quién empujó la estrategia para producir estas vacunas. El presidente Donald Trump. Él le dio recursos, no solamente en los Estados Unidos, sino en otros países como en Inglaterra, AstraZeneca, por ejemplo. ¿Para qué cosa quería Trump? Tener la vacuna mucho antes, y presionó, y fue bajo la administración Trump, republicana, que se aprobó la vacuna. Y se vino, cuando Trump se fue, 7 u 8 millones de americanos habían sido vacunados, y la masificación de esa vacunación se hizo bajo una administración demócrata. O sea, no se rechazó la vacuna, sino se impulsó. O sea, si hay algo que sobrepasó la política, fue esto de la vacuna. Y es un éxito de la administración Trump el haber empujado las investigaciones, porque esto es costosísimo, ¿no? A la gente no tiene a veces la idea de cuánto costó tener aceleradamente estas vacunas, que afortunadamente han evitado decenas de miles de muertos a lo largo del planeta Tierra. Eso es un éxito que nadie le podrá negar al presidente Trump, como nadie le podrá negar al presidente Biden, la masificación de eso, y ni nadie le podrá negar a nosotros aquí en Panamá el uso masivo de la vacuna en este momento. Pero esta discusión no es el camino.
No es el camino. Estados Unidos está por un camino que, a mi juicio, no va para ningún lado. Y fíjese cosas curiosas de la vida. Scott Appel, un dirigente del Partido Republicano del estado de Texas, murió el miércoles 5 días después de decirle al pueblo norteamericano y a los tejanos que no se vacunaran. Y este problema de la no vacuna ha convertido el COVID en los Estados Unidos ahora mismo en la pandemia de los no vacunados. Esos son los que más se están infectando. No quiere decir que los vacunados no se están infectando. Se infectan, pero la reacción de ellos tiene mejor pronóstico porque tienen anticuerpos, porque además, si les da con menos fuerza, no tiene la necesidad, la mayoría, de ir a los hospitales, y la mortalidad ha caído en el sector vacunado a niveles bien bajos. Los que están muriendo y los que se están enfermando en los Estados Unidos básicamente son los no vacunados. Quiero que tengamos esto en la mente porque es importante. En Colombia el virus está en Bogotá y en Costa Rica hay Delta. Entonces nosotros estamos en una especie de cinturón de protección en la que nuestras políticas, nuestra país, en vacunación están en la vía correcta y en contención están en la vía correcta, no importa cuánto proteste la gente. Sí. Lo que usted debe hacer es vacunarse. La vacuna, no importa cuánta vacuna tengamos, si esa vacuna no está en el hombro suyo. Ahí es que la necesitamos. Y que la Organización Panamericana de la Salud, ingeniero, ha felicitado a Panamá por seguir con el uso de las mascarillas como un ente más de protección. Sí, en Panamá el nivel de conciencia de la gente, y de nuestros niños en particular, es enorme. Ellos salen con su, usted verá algunos, sí, pero nuestros niños salen con su mascarilla, y si usted sale, le digo porque a mí algunas veces, muy pocas veces, yo soy bien disciplinado en el uso de la mascarilla y el distanciamiento. Los niños cuando te ven salir un poquito, vecino, no salga al parque, al portal si no se pone la mascarilla. Fíjese, eso es bueno. En eso nuestro país ha reaccionado como un país adulto. Me preocupa la situación en los Estados Unidos porque este debate no va para ningún lado. Fíjese que el senador Graham de Carolina del Sur dice que él conversó con el presidente Trump y por vía de tweet el senador Graham dice que él le pidió al expresidente Trump que pidiera al país que se vacunara y que él particularmente saliera vacunándose. O sea, esto es una pelea interna en el momento en que Florida se encuentra en su nivel más alto de la pandemia. Y este gobernador está pensando en su reelección y no en la protección de su gente. Para que usted tenga idea, José Luis. Más o menos como el caso de Bolsonaro, también presidente de Brasil. Lo Bolsonaro es una cosa aparte. Eso ya rompe todos los esquemas. Pero yo le quiero plantear esto de los Estados Unidos porque hay gente que le quiere negar a Trump el hecho de que fue bajo su administración y personalmente su esfuerzo, su dirección en que se produjo esta vacuna. Bien. Hablemos un poco ahora de la América política. José Luis le compartió a ustedes una noticia de suma importancia, Fernando, en el mundo de nuestro hemisferio. El presidente de México, Manuel López Obrador, ahora sí no me equivoqué, Manuel López Obrador, ayer anunció que México sería el país sede para que se den las conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Este paso podría darse, las conversaciones podrían iniciarse, aunque no se ha dicho una fecha oficial, pero las fuentes que tenemos nosotros nos indican que podría ser tan temprano como el 13 de agosto, es decir, la próxima semana. Guaidó, desde Venezuela, habló de esas negociaciones y dijo él que era urgente que allí se llegaran a acuerdos para un proceso electoral, él habla de elecciones presidenciales, claro, transparente, con la participación de todos.
Maduro dice que están preparados y que tiene lista una delegación y que se plantea que esta delegación debe ser paritaria en género, es decir, igual cantidad de hombres que de mujeres. Vamos a ver estas delegaciones y estas conversaciones que van a arrancar bajo la presencia y auspicio de Noruega como país, pero habrá otros países empujando este proceso negociador. Ojalá la oposición venezolana, el gobierno noruego, un acuerdo que busque una salida democrática, pacífica, a la crisis profunda que vive Venezuela. Esta es una cosa en desarrollo, lo estaremos informando sobre eso. En Brasil, frontera con Venezuela, el Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado que arranque la investigación contra el presidente Bolsonaro. ¿Y sobre qué caso en particular? Sobre toda la información que el presidente Bolsonaro ha volcado con respecto al COVID, que es falsa. Y que él mandó unos videos en donde la Fiscalía y el Tribunal consideraron que eso no es ninguna respuesta para nada. Y que él tiene que probar ahora que esto que él dijo tiene base científica y si no la tiene, entonces tendrá que responder. Este pone al señor Bolsonaro ya oficialmente como un presidente bajo investigación. Sin embargo, ustedes recuerdan que nosotros le hablamos hace un par de semanas que Bolsonaro había hecho una movida en el Senado en donde había ascendido a ministro de la presidencia a uno de los senadores que más casos tiene legales, pero que tiene el control de una parte importante del Parlamento brasileño con el interés de protegerse. Y las encuestas están demostrando una caída del nivel de preferencias y de calificación del presidente. 22% de la gente califica al presidente como buena su gestión. Con ese índice de gestión, Fernando, José Luis, nadie se reelige para nada. Y entonces, viene otra, porque viene acusando al sistema electoral. Esta no es parte de esta, al sistema electoral, esta es otra, de que viene un fraude. Y cuando usted está en el gobierno y está anunciando fraude usted, es porque usted está perdiendo. Y el presidente Bolsonaro ha retado al Tribunal Electoral. ¿Le recuerda a alguien? A Donald Trump. Que el que siempre pierde dice que hubo fraude. Por otro lado, en nuestro continente todavía, en Perú, las presiones contra el presidente Pedro Castillo van desde algunos sectores minoritarios, por cierto, que piden que se haga el proceso de vacancia, cosa que política y jurídicamente no tiene ningún sentido un presidente que apenas tiene un par de semanas, días en la presidencia. Pero la que más fuerza tiene es la solicitud de que el presidente revise la selección de su gabinete antes de presentarlo formalmente al Parlamento, porque recuerda que el Parlamento le tiene que dar visto bueno a todo ese conjunto. Si decide no dárselo y él reinsiste y en la segunda instancia mantienen el veto, entonces el presidente tiene la facultad de llamar a cerrar el Congreso y a hablar de nuevas elecciones. No creo que los nuevos senadores estén pensando en eso. Y por ahí esta inestabilidad produce falta de predictibilidad en el futuro de esa nación. Y eso es malo para todo, política, social y económica y financieramente. Por otro lado, Colombia se prepara para lo que llaman las movilizaciones del 7 de agosto, pero es que Colombia los enfrentamientos no han parado, porque no hay un diálogo. Sí. El gobierno está de espalda al diálogo y los protestantes ya no quieren diálogo. Y hay elecciones en los próximos meses. Se encuentra en nuestro país la ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta de ese hermano país, Marta Lucía Ramírez, y el ministro de Defensa, Diego Molano, ambos dirigentes políticos, ambos con experiencia. La señora canciller fue ministra 2 veces en el gobierno del presidente Pastrana. Ella fue ministra de Comercio Exterior, y en el gobierno del presidente Uribe, ella fue ministra de Defensa en una de las crisis más graves que vivió Colombia cuando Uribe declaró
ese estado de guerra o de excepción o de calamidad nacional y se tomaron medidas drásticas contra el pueblo colombiano. Y yo me pregunto, ¿y por qué no están tomando medidas claras con respecto a esta migración ilegal? Bien, ahora le hablo un poco más de eso. Pero una de las cosas que me llama la atención en el día de hoy, estimados televidentes y radioescuchas, es que escuché ayer al canciller norteamericano, al secretario de Estado, Anthony Blinken, decir que los Estados Unidos se preparan para no permitir la entrada a los Estados Unidos de personas de gobierno o privados o de otras administraciones de los países y lo mencionó así, El Salvador, Guatemala y Honduras. Bien sean por actos de corrupción, por interrupción de los procesos democráticos al tratar de controlar la justicia, y se refiere particularmente, sin duda alguna, a El Salvador y Guatemala, sin hablar de Honduras, y que van a tomar medidas frente a estos tres gobiernos. Con particularidad, se refirió a esto contrastando con la presencia de Sullivan, el principal asesor de Biden, que hace unos días estuvo en Argentina, buscando un entendimiento y este diálogo que se da, y los Estados Unidos impulsa este diálogo. También en el mundo en general, pensemos que en la República Popular China siguen los problemas. En Hong Kong el presidente Biden ha dicho que todos los dirigentes hongkoneses que se vean perseguidos por el gobierno tendrán asilo en los Estados Unidos. Esto irrita a China Popular. China Popular se encuentra frente también al incremento de la acción del virus de Delta, la variante Delta, que ya llegó también a Wuhan. China se encuentra también en una especie de revolución cultural contra los grandes empresarios, y hay una especie de tumulto que se ha reflejado en las bolsas con una pérdida sustancial del valor de esas empresas, sobre todo tecnológicas y de desarrollo en el sector agropecuario, y además una alta tensión entre los Estados Unidos y China que no acaba de resolverse. Sin embargo, se trabaja para que en octubre el presidente Biden y el presidente Xi Jinping se puedan encontrar en la reunión del G7. Este mundo complicado de nuestra América, del Mediano Oriente, de todo lo que está pasando en África con el incremento de la variante, de todo este requebramiento de la institucionalidad global, abre sin duda alguna crisis, pero también abre muchas oportunidades. Decía Albert Einstein que si no hay crisis, no hay oportunidades. Y el que sabe leer correctamente qué está ocurriendo, saca la mayor ventaja. A la vuelta, les quiero hablar sobre cómo, y las presentaré la gráfica, José Luis, de el COVID. Preocúpese mucho por los niveles de mortalidad y por el promedio de la positividad durante los últimos días. Nos alegramos de la caída en casos activos y la caída de UCI, pero cuando usted mira los muertos, usted puede hacer una relación de que esta cantidad de muertos también tiene que ver con la disminución de la utilización de las unidades de cuidados intensivos. También le quiero hablar sobre migración y con quién nos vamos a enfrentar, con quién se va a reunir nuestra canciller y el ministro de Seguridad. Sin duda alguna, no creo que en ningún otro noticiero le vamos a dar el perfil de las dos personas que aunque vamos a negociar. Decía el embajador Bunker, cuando usted va a negociar con alguien, la primera cosa que usted tiene que saber es con quién está usted negociando y qué representa de ese país. A la vuelta a eso y más.